Y si te dijera que esta Cuaresma puede ser el tiempo más poderoso de toda tu vida espiritual, pero solo si haces estas 5 cosas que la mayoría de los católicos nunca hace, quédate conmigo, porque lo que voy a compartirte hoy no es un listado religioso, no es una obligación más, no es una carga que cargar. Lo que voy a compartirte hoy es una revelación viva, una palabra que Dios tiene reservada para ti en este tiempo santo, en este tiempo de gracia, en este tiempo que el cielo llama oportunidad. La Cuaresma no es un castigo. La Cuaresma no es 40 días de tristeza, de ceniza, de cara larga y corazón cerrado. La Cuaresma es una invitación divina. Es Dios mismo, el Padre Eterno, extendiendo su mano hacia ti y diciéndote: Hijo mío, hija mía, vuelve a mí con todo tu corazón. ¿Lo escuchas? No dice: vuelve con parte de tu corazón. No dice: vuelve cuando puedas. No dice: vuelve si tienes ganas. Dice: con todo tu corazón. Y eso, hermano, hermana, eso lo cambia todo. Y quiero que entiendas algo desde el principio. Este tiempo no llegó por casualidad a tu vida. El hecho de que estés escuchando este mensaje hoy, en este momento, no es un accidente. Dios es soberano. Dios no improvisa. Y si este mensaje llegó a tus oídos hoy, es porque el cielo tiene algo específico que decirte. Y lo que el cielo tiene para decirte es demasiado importante como para escucharlo a medias. Hay personas que llevan años practicando la Cuaresma de manera superficial. Dejan el chocolate, dejan la carne los viernes, van al Vía Crucis el viernes por costumbre y el sábado regresan a la misma vida, con los mismos pecados, con las mismas heridas, con los mismos miedos. Y Dios no te pide eso. Dios no quiere tu sacrificio externo si tu corazón sigue igual por dentro. Recuerda lo que dijo el profeta Joel y escúchalo bien, escúchalo como si Dios te lo dijera a ti hoy, directamente, a los ojos. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor vuestro Dios. ¿Escuchaste eso? Rasgad vuestros corazones, no su ropa, no sus apariencias, no sus tradiciones vacías, su corazón. Porque hay personas que desgarran su ropa en señal de luto, pero su corazón sigue duro como piedra. Hay personas que se ponen la ceniza en la frente con devoción, pero cuando salen de la iglesia siguen peleando con su pareja, siguen guardando rencor contra su hermano, siguen alejados de Dios en lo secreto de su vida. Y Dios dice: no, eso no es lo que quiero. Lo que quiero está dentro de ti. Y fíjate que Dios no te dice esto con enojo. No te lo dice como un juez que va a condenarte. Te lo dice como un padre que lleva tiempo esperando que su hijo despierte, como un padre que ha estado viendo cómo su hijo se conforma con tan poco cuando él tiene preparado tanto más, como un padre que sabe lo que tú eres capaz de ser y que llora en silencio al verte vivir tan por debajo de tu potencial espiritual. ¿Cuánto tiempo más vas a conformarte con una fe de superficie cuando Dios te está llamando a una fe de profundidad? Entonces, hermano, hermana, hoy vamos a hablar de 5 cosas, 5 prácticas que todo católico debe vivir en Cuaresma. No solo hacer, sino vivir. Porque hay una diferencia enorme entre hacer algo por obligación y vivir algo por amor. Y cuando termines de escuchar este mensaje, algo en ti va a cambiar. No porque yo tenga ese poder, sino porque la palabra de Dios tiene ese poder. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía.
La primera cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es el ayuno verdadero. Permíteme decirte algo que quizás nadie te ha dicho con claridad. El ayuno no es una dieta espiritual. El ayuno no es un truco para bajar de peso con la bendición de Dios. El ayuno no es solo dejar de comer carne los viernes. El ayuno verdadero es una declaración de guerra contra tu carne. Es decirle a tu cuerpo, hoy no mandas tú, hoy manda el Espíritu. Piénsalo así. Todos los días vivimos esclavos de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestros antojos. El cuerpo dice, tengo hambre, y corremos a comer. El cuerpo dice, tengo sueño, y dejamos la oración. El cuerpo dice, tengo ganas de explotar, y explotamos contra quien menos lo merece. El cuerpo manda y el espíritu obedece. Pero cuando ayunas de verdad, inviertes ese orden, le dices a tu carne, hoy no eres mi amo, hoy el amo es Dios. Y hay algo que sucede en el plano espiritual cuando ayunas que no sucede con ninguna otra práctica. El ayuno abre puertas en el cielo que la oración sola no puede abrir. Y no lo digo yo. Lo dice la palabra. Recuerda aquel episodio en los evangelios donde los discípulos no pudieron expulsar un demonio y después le preguntaron a Jesús por qué ellos no habían podido. Y Jesús les respondió, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Lo escuchas? Hay victorias espirituales que solo se obtienen con ayuno. Hay cadenas que solo se rompen con ayuno. Hay puertas cerradas en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, que solo se abren con ayuno. Jesús mismo ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. 40 días, sin comer, sin beber, solo en el desierto, con las fieras, con el viento, con el silencio y con el Padre. Y fue precisamente en ese ayuno donde Él venció las 3 tentaciones más grandes que enfrenta el ser humano: el placer, el poder y el orgullo. Y fíjate algo importante que muchos pasan por alto. La Biblia dice en Mateo 4 que después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Después de 40 días tuvo hambre. No antes, después. ¿Qué nos dice eso? Que cuando el Espíritu está en fuego, cuando estás conectado con Dios en profundidad, las necesidades del cuerpo se subordinan. No desaparecen, pero se subordinan. Ahora bien, el ayuno de comida es poderoso, sí, pero quiero que vayas más profundo. ¿De qué más necesitas ayunar esta Cuaresma? Hay personas que necesitan ayunar de las redes sociales, que pasan 3, 4, 5 horas al día viendo videos, leyendo comentarios, comparando su vida con la de los demás, y luego dicen que no tienen tiempo para orar. Hermano, hermana, eso no es falta de tiempo, es falta de prioridad. Hay personas que necesitan ayunar de la queja, que todo el día tienen un lamento en la boca, que la vida está difícil, que la familia no les comprende, que el trabajo es terrible, que Dios no les escucha. Y ese espíritu de queja es veneno para el alma. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto por causa de la queja. Lo que debía durar 11 días duró 40 años por murmurar contra Dios. Hay personas que necesitan ayunar del rencor, de seguir reviviendo la herida, de seguir contando la historia de lo que te hicieron, porque mientras sigas alimentando esa historia,
estarás encadenado a quien te lastimó. Y Dios quiere liberarte. Pero para liberarte necesitas soltar. Y hay personas que necesitan ayunar del miedo. Del miedo al futuro, del miedo a la enfermedad, del miedo al fracaso, del miedo a lo que dirán, porque el miedo es fe al revés. El miedo es creer con toda tu fuerza que las cosas van a salir mal. Y cuando decides ayunar del miedo, cuando decides negarle al miedo el alimento de tu atención y de tu imaginación, empiezas a hacer espacio para que la fe ocupe ese lugar. Porque la palabra dice en Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El ayuno verdadero es ayunar de todo aquello que no te permite volar. Es cortar lo que te pesa, dejar lo que te distrae, abandonar lo que te mantiene en tierra cuando Dios te está llamando a las alturas. La segunda cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es la oración profunda. Y cuando digo profunda no estoy hablando de rezar el rosario en automático mientras piensas en el trabajo, no estoy hablando de repetir oraciones memorizadas sin que el corazón participe, estoy hablando de oración real, de encuentro real, de sentarte ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy, sin máscaras, sin pretensiones, sin apariencias, solo yo, roto, imperfecto, necesitado de ti. Hay una diferencia entre rezar y orar. Rezar es hablar de Dios. Orar es hablar con Dios. Y Dios quiere que hables con Él, que seas honesto con Él, que le cuentes lo que te duele, lo que te da miedo, lo que no entiendes, lo que deseas en lo más profundo de tu corazón, porque Él ya lo sabe todo, pero quiere escucharlo de tu boca, porque cuando lo dices de tu boca, algo se mueve en los cielos. El Salmo 62 dice, en Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente en Él. No en el médico, no en el dinero, no en las personas, no en los planes humanos, solamente en Él. Y eso requiere que te detengas, que dejes el ruido, que apagues la televisión, el teléfono, la música, el escándalo del mundo y te sientes ante Dios en silencio. Piénsalo con esta imagen. Imagina que tienes un amigo muy querido que te visita y cuando llega a tu casa tú sigues viendo la televisión, sigues respondiendo mensajes, sigues haciendo todo lo demás. ¿Cómo se sentiría ese amigo? Ignorado, rechazado, poco importante. ¿Cuántas veces has tratado a Dios así? Ha venido a tu corazón y tú estabas ocupado con otras cosas. Pero Dios no se va con enojo. Eso es lo más hermoso. Dios espera, Dios sigue tocando, Dios sigue diciendo, aquí estoy, estoy en la puerta y llamo. Y siempre que decides abrirle, aunque sea tarde, aunque sea después de mucho tiempo de haberlo ignorado, Él entra. Sin reclamos, sin reproches, entra y cena contigo. Esta Cuaresma aparta, aunque sea 20 minutos al día. 20 minutos de silencio real, de presencia real, de escucha real. Y verás cómo Dios comienza a hablarte de maneras que jamás imaginaste. A veces Dios habla a través de una paz que de repente llega y no sabes de dónde viene. A veces habla a través de un versículo que llevas años leyendo pero que hoy te golpea diferente.
A veces habla a través de un recuerdo, de una persona, de una lágrima que no esperabas. Dios habla. El problema es que vivimos tan ruidosos por dentro que no lo podemos escuchar. Y quiero darte una clave práctica para esta oración profunda. Antes de hablarle a Dios, aprende a escucharlo. Abre la Biblia. Cualquier salmo, cualquier pasaje del Evangelio, léelo despacio. No para estudiarlo, no para memorizarlo, para habitarlo. Léelo como si Dios te lo estuviera diciendo a ti en este momento, en esta situación específica de tu vida. Y deja que esa palabra aterrice en tu corazón antes de que tú empieces a hablar. Porque la oración más poderosa no es la que más palabras tiene, es la que más presencia tiene. Una sola palabra dicha desde lo más hondo del alma vale más que 1000 palabras pronunciadas con los labios mientras la mente está en otro lado. Y te digo algo más. La oración en Cuaresma debe incluir el examen de conciencia, ese momento honesto donde te preguntas a ti mismo, ¿cómo está mi corazón hoy? ¿Hay algún pecado que sigo cometiendo en secreto? ¿Hay alguna relación que he roto y no he buscado restaurar? ¿Hay algo en mi vida que le estoy ocultando a Dios? Y recuerda que no puedes ocultarle nada. Dios lo ve todo, lo sabe todo. Conoce cada pensamiento, cada intención, cada herida escondida, pero no lo sabe para condenarte, lo sabe para sanarte. La tercera cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es la conversión sincera. Esta es la más profunda de todas y también la más difícil, porque la conversión sincera no es cambiar algunas conductas externas, no es dejar de pecar en público mientras sigues pecando en privado. La conversión sincera es un cambio de dirección, es reconocer que ibas por un camino equivocado y decidir dar la vuelta. La Biblia tiene una palabra para esto, metanoia, del griego, que significa cambio de mente, cambio de pensamiento, transformación interior completa. No un retoque, no un parche, una transformación. Y hay algo que quiero que entiendas sobre la conversión que muy pocos te van a decir. La conversión no siempre llega con una experiencia dramática, no siempre llega con una visión, con un sueño, con una señal del cielo. A veces la conversión llega en lo cotidiano, en la cocina, en el tráfico, en una discusión con tu esposo o tu esposa. En ese momento en que normalmente explotas y esta vez decides no explotar, en ese momento en que normalmente guardas rencor y esta vez decides soltar, esas pequeñas victorias cotidianas son conversión real. Son el espíritu ganando terreno a la carne. Son el reino de Dios avanzando dentro de ti. Esto me recuerda la historia del hijo pródigo, esa parábola que Jesús contó en Lucas 15 y que es quizás la historia de amor más grande que existe en toda la Escritura. Un hijo que toma su herencia, se va a tierra lejana, lo malgasta todo en vicios y placeres, termina alimentando cerdos en el peor momento de su vida y en ese punto más bajo la Biblia dice algo precioso. Volvió en sí. Volvió en sí, no fue iluminado por un ángel, no tuvo una visión sobrenatural, simplemente volvió en sí. Se acordó de quién era, se acordó de dónde venía, se acordó de que tenía un padre que lo amaba, y con esa sola decisión, con ese solo acto de volver en sí, todo comenzó a cambiar.
¿Cuántos de los que me están escuchando hoy necesitan volver en sí? ¿Cuántos llevan años viviendo lejos del Padre? Quizás no en pecados graves, quizás no en vicios destructivos, pero lejos, tibios, rutinarios, haciendo los movimientos religiosos sin el fuego interno. Volver en sí no es un proceso complicado, es una decisión, una sola decisión tomada con el corazón. Padre, me levantaré e iré a ti. Y fíjate lo que hace el Padre cuando el Hijo regresa. La Biblia dice que el Padre lo vio desde lejos. Desde lejos. Eso significa que el Padre estaba mirando, estaba esperando. Todos los días salía a mirar el camino con la esperanza de que su hijo regresara. Y cuando lo vio, no esperó a que llegara. Corrió hacia él. El Padre corrió. En la cultura de aquella época, un hombre de esa posición corriendo era algo humillante. Pero el amor no tiene dignidad que guardar cuando se trata de abrazar a un hijo perdido. Y eso eres tú para Dios. Eres el hijo por quien Él corre, eres la oveja por quien Él deja las 99, eres la moneda perdida por quien Él barre toda la casa hasta encontrarte. Y ahora imagina algo. Imagina que eres ese hijo, que llevas meses, quizás años, lejos de casa, sucio, avergonzado, sin fuerzas, y decides regresar. Pero en el camino de regreso vas pensando, ya no soy digno de ser llamado hijo, quizás me deje quedarme como uno de sus jornaleros. Eso pensaba el hijo pródigo. Se había rebajado tanto en su propia mente que ya no se creía merecedor del amor de su Padre. ¿Cuántos de nosotros vivimos así con Dios? Creyendo que lo que hemos hecho es demasiado para que Dios nos perdone. Creyendo que estamos tan lejos que ya no tiene caso intentarlo. Creyendo que Dios nos mirará con decepción cuando regresemos. Mentira. Todo eso es mentira del enemigo. Porque cuando el Hijo llegó, el Padre no le dejó terminar su discurso de arrepentimiento. Lo interrumpió con un abrazo, con un anillo, con un manto, con una fiesta. Porque para el Padre lo que importaba no era lo que el Hijo había hecho, sino que el Hijo había regresado. La conversión sincera esta Cuaresma empieza con una confesión honesta ante Dios. Y para los católicos, el sacramento de la reconciliación es un regalo extraordinario que muchos desprecian o ignoran. Quiero que lo escuches con atención. La confesión no es un trámite. La confesión no es ir a contarle tus pecados a un hombre para cumplir con un requisito. La confesión es encontrarte con la misericordia de Dios de manera real, tangible, concreta. Es salir de ese confesionario con el alma limpia, con el corazón liviano, con la certeza de que Dios te miró, te abrazó y te dijo, no te condeno, vete y no peques más. ¿Cuánto tiempo llevas sin confesarte? No te pregunto para juzgarte, te pregunto para invitarte. Esta Cuaresma es tu momento. Este tiempo es para ti. No lo desperdicies en la superficie cuando Dios te está invitando a las profundidades. La cuarta cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es la limosna y la caridad activa. Ahora bien, cuando digo limosna, no me refiero únicamente a dar dinero, aunque el dinero también es importante. Me refiero a dar de ti mismo, de tu tiempo, de tu atención, de tu presencia, de tu compasión, de tu oído dispuesto a escuchar. Jesús dijo en Mateo 25, y estas palabras deben estremecer el alma de todo cristiano, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis,
Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Y cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos así y te servimos? Él respondió, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto es profundo, perturbador, transformador. Jesús se identifica con el pobre, con el hambriento, con el solitario, con el enfermo, con el que está en la cárcel. ¿Cuántas veces has pasado de largo junto a alguien que necesitaba algo de ti? ¿Cuántas veces has ignorado la llamada de un familiar que estaba solo? ¿Cuántas veces has cerrado el corazón ante la necesidad ajena porque ibas deprisa, porque estabas cansado, porque tenías otras prioridades y sin saberlo dejaste pasar a Jesús? Quiero contarte algo. Hay una historia de un santo que caminaba por la calle en pleno invierno y se encontró con un mendigo tiritando de frío. El santo no tenía dinero, solo tenía su capa. Y la partió en dos con su espada, y le dio la mitad al mendigo. Esa misma noche, en sueños, se le apareció Jesús, vestido con esa mitad de capa. Y le dijo, con esta capa me cubriste tú. Esa es la lógica del amor de Dios. Lo que das a los demás, se lo das a Él. Y lo que le niegas a los demás, se lo niegas a Él. La caridad es el termómetro del amor. Si dices que amas a Dios pero no puedes amar a tu prójimo, algo en tu fe está roto. Porque San Juan lo dice con toda claridad en su primera carta. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es menor que numeral 1. 5 numeral es mayor que palabras fuertes, palabras que no dejan escapatoria, palabras que nos obligan a mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿realmente amo o solo lo digo? Esta Cuaresma, pregúntate, ¿a quién necesito ayudar cerca de mí? ¿Quién en mi familia está sufriendo en silencio y esperando que yo me acerque? ¿Quién en mi trabajo, en mi colonia, en mi comunidad, está esperando que alguien le tienda la mano? No tienes que esperar a tener mucho para dar. La viuda del Evangelio dio 2 monedas, lo poco que tenía, y Jesús dijo que había dado más que todos los demás. Porque dio desde el corazón, no desde la abundancia. Y te comparto algo que he comprobado muchas veces. Cuando das con generosidad, en el momento en que te cuesta dar, es cuando Dios más se mueve en tu vida. Es en el sacrificio real, no en el sacrificio cómodo, donde la gracia de Dios opera con mayor poder. Hay un principio espiritual que no falla. Lo dice el Señor en Lucas 6. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Medida buena, apretada, remecida, rebosando. Eso no es lo que da el mundo. Eso es lo que da Dios cuando tú primero le das a Él a través de tus hermanos. La Cuaresma es tiempo de vaciarse para que Dios te llene, y a veces vaciarse significa dar lo que te duele dar, el tiempo que preferirías para ti mismo, el dinero que ibas a gastar en algo que no necesitas, la atención que le debes a alguien que te necesita. La quinta cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es la meditación de la pasión de Cristo. Esta es la más sagrada de todas y la más olvidada.
Vivimos en una cultura que huye del sufrimiento. Todo está diseñado para distraernos del dolor, para adormecer el sufrimiento, para evitar a toda costa cualquier incomodidad. Y eso nos hace incapaces de entender la cruz. Pero la cruz es el centro de nuestra fe. Sin la cruz no hay resurrección. Sin el Viernes Santo no hay Domingo de Pascua. Sin la muerte no hay vida. Y meditar la pasión de Cristo no es un ejercicio de masoquismo espiritual. No es llenarte de tristeza y culpa. Es asomarte al amor más grande que el universo ha conocido y dejarte transformar por él. Imagina por un momento un hombre inocente, el único ser humano que jamás pecó, que tomó sobre sí todos los pecados del mundo, todos los pecados de la historia de la humanidad, todos tus pecados específicamente, los que has cometido y los que cometerás, y los cargó sobre sus hombros hasta una cruz. Cada latigazo que recibió tenía tu nombre. Cada espina de esa corona tenía tu nombre. Cada clavo que atravesó sus manos y sus pies tenía tu nombre grabado. ¿Puedes quedarte indiferente ante eso? Y quiero que medites algo que quizás nunca has contemplado. En el huerto de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, Jesús estaba tan angustiado que la Biblia dice que su sudor se hizo como grandes gotas de sangre. Eso tiene un nombre médico, hematidrosis. Es una condición real que ocurre cuando alguien está sometido a un nivel de angustia tan extremo que los capilares sanguíneos se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Jesús no solo sufrió en la cruz, sufrió desde la noche anterior. Sufrió en plena conciencia de todo lo que se venía, y a pesar de eso dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está la victoria más grande de toda la historia humana. No en la resurrección, antes. En ese huerto oscuro, en ese momento de agonía y obediencia, cuando Jesús eligió la voluntad del Padre sobre su propia voluntad, ahí comenzó nuestra salvación. Cuando meditas la pasión de Cristo, algo en tu corazón se ablanda. Las quejas se hacen pequeñas. Los rencores pierden fuerza. Los miedos se disuelven. Porque te das cuenta de que el que padeció todo eso por amor a ti está hoy resucitado, vivo, presente y nunca te abandonará. Haz el Vía Crucis esta Cuaresma. No como trámite, no como costumbre, no porque se hace en Cuaresma. Hazlo con el corazón abierto. En cada estación, detente. Respira. Pregúntate, ¿en qué momento de mi vida he sido Jesús cargando la cruz? ¿En qué momento he sido el que ayudó a cargarla, como el cirineo? ¿En qué momento he sido el que se alejó, el que lo negó, el que lo abandonó? Y en ese ejercicio honesto, algo en ti comenzará a sanar. Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablarles de algo que todos llevamos dentro como una inquietud silenciosa, como un anhelo que a veces no sabemos nombrar: el deseo de entregar nuestra mente a Dios, de encontrar esa paz que el mundo no puede dar, esa fortaleza que no nace de nosotros mismos, sino de algo mucho más grande. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra cabeza es un lugar ruidoso, lleno de voces contradictorias, de miedos que nos paralizan, de pensamientos que nos arrastran hacia la angustia o hacia la dispersión? Queremos paz, queremos claridad, queremos vivir con ese sosiego interior que vemos en los santos, en las personas verdaderamente libres. Pero hay algo que nos detiene, algo que nos hace
aferrarnos al control, a la ilusión de que si nosotros no dirigimos cada pensamiento, cada preocupación, todo se vendrá abajo. Y entonces vivimos cansados, agotados de tanto querer sostener el mundo con nuestras propias manos sin darnos cuenta de que hay unas manos mucho más fuertes que las nuestras, dispuestas a sostener todo lo que somos, incluida nuestra mente inquieta. Entregar la mente a Dios no es un acto de magia, no es repetir una fórmula y esperar que de repente todos los problemas desaparezcan como por arte de encantamiento. No, mis queridos amigos, entregar la mente a Dios es mucho más profundo, mucho más exigente y a la vez mucho más liberador de lo que podríamos imaginar. Es un acto de confianza radical, de humildad verdadera, de reconocer que nosotros solos no podemos con todo, que nuestra inteligencia, por brillante que sea, tiene límites, que nuestros pensamientos, por más que los organicemos, no siempre nos llevan a la verdad ni a la paz. Entregar la mente es aprender a pensar con Dios, a ordenar nuestros pensamientos según la luz que Él nos da, a dejar que su presencia serena ilumine incluso los rincones más oscuros de nuestra interioridad. He conocido a muchas personas, hombres y mujeres de toda edad y condición, que viven atormentados por sus propios pensamientos. Gente que no puede dormir porque la mente no para, que se levanta cada mañana ya cansada de tanto darle vueltas a las mismas preocupaciones, que vive encadenada a patrones mentales destructivos, a obsesiones, a miedos irracionales, que saben que son irracionales pero que no pueden controlar. Y cuando les pregunto qué han intentado para salir de esa prisión mental, me cuentan de técnicas, de métodos, de ejercicios, de relajación, de mil cosas que han probado sin resultado duradero. Porque el problema, queridos amigos, no está en la técnica, sino en el enfoque. Mientras sigamos creyendo que nosotros somos los únicos dueños y señores de nuestra mente, mientras no abramos ese espacio sagrado a la presencia de Dios, seguiremos dando vueltas en el mismo círculo de angustia. Recuerdo a una mujer que vino a verme hace algunos años. Era una profesional exitosa, inteligente, capaz, pero vivía absolutamente destrozada por dentro. Me contó que no podía dejar de pensar, que su mente era como una máquina que nunca se apagaba, que incluso cuando intentaba rezar los pensamientos la invadían, la distraían, la sacaban de cualquier posibilidad de quietud. Le pregunté qué es lo que más temía y después de un silencio largo me dijo, con los ojos llenos de lágrimas: tengo miedo de que si dejo de controlar mis pensamientos, si dejo de estar alerta todo el tiempo, algo terrible va a pasar. Ahí estaba la raíz de su tormento. Ella había hecho de su mente una fortaleza, pero esa fortaleza se había convertido en su cárcel. Había aprendido desde niña que solo podía confiar en sí misma, que tenía que anticiparse a todo, que pensar constantemente era la forma de estar segura. Y ahora, esa misma estrategia que en algún momento le sirvió para sobrevivir, la estaba matando por dentro. ¿Qué significa entregar la mente a Dios? Significa, en primer lugar, reconocer que Dios existe. Que no es una idea abstracta, sino una persona viva que nos ama, que nos conoce mejor que nosotros mismos, que tiene un plan para nuestra vida mucho más hermoso que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Significa creer de verdad, no solo de palabra, que Él es más sabio que nosotros, que ve lo que nosotros no vemos, que sostiene lo que nosotros no podemos sostener. Y desde ese reconocimiento, desde esa fe profunda, comenzar a soltar, a aflojar el puño cerrado con el que hemos agarrado nuestra vida, nuestros planes, nuestras preocupaciones. Entregar la mente a Dios no es dejar de pensar, no es volverse pasivo, no es caer en una especie de irresponsabilidad espiritual donde todo da igual porque Dios proveerá. No, eso sería una caricatura, una distorsión peligrosa. Entregar la mente a Dios es aprender a pensar bien, a pensar con orden, a pensar desde la verdad y no desde el miedo. Es pedirle a Él que ilumine nuestra inteligencia, que nos ayude a discernir lo importante de lo accesorio, lo verdadero de lo falso, lo que depende de nosotros, de lo que está en sus manos. Es cultivar lo que los antiguos llamaban la vigilancia del corazón, esa atención serena a lo que pasa dentro de nosotros,
sin juzgarnos con dureza, pero sin dejar que cualquier pensamiento se instale en nuestra mente como si fuera verdad absoluta. Miren, queridos amigos, hay pensamientos que vienen de Dios, que son luz, que nos impulsan al bien, a la verdad, al amor. Hay pensamientos que vienen de nosotros mismos, de nuestra memoria, de nuestra imaginación, de nuestros deseos y temores. Y hay pensamientos que vienen del enemigo de nuestra alma, pensamientos oscuros, destructivos, que nos hunden en la desesperanza, en la confusión, en el pecado. Y nosotros muchas veces no sabemos distinguir. Creemos que todo lo que pasa por nuestra cabeza es nuestro, es verdad, es real. Y entonces sufrimos innecesariamente, nos angustiamos por cosas que ni siquiera han sucedido, nos dejamos arrastrar por corrientes de pensamiento que nos alejan de Dios y de nosotros mismos. Entregar la mente a Dios es aprender a discernir, a poner nombre a lo que sentimos y pensamos, a no identificarnos con cada pensamiento que cruza por nuestra conciencia. Es como estar sentado a la orilla de un río viendo pasar las aguas. Los pensamientos vienen y van. Algunos son claros, otros turbios, algunos traen paz, otros inquietud, pero nosotros no somos ese río, no somos esos pensamientos, somos algo mucho más profundo, somos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, personas amadas con un amor eterno. Y desde esa identidad profunda, desde ese centro anclado en Cristo, podemos mirar nuestros pensamientos con serenidad, sin asustarnos, sin dejarnos arrastrar, eligiendo cuáles cultivar y cuáles dejar pasar. Hay una práctica que a mí me ha ayudado mucho y que he recomendado a muchísimas personas con resultados muy hermosos. Se trata de esto. Cada vez que un pensamiento inquietante, obsesivo, negativo, se presenta en tu mente, en lugar de luchar contra él, en lugar de intentar expulsarlo a la fuerza, lo cual generalmente solo lo fortalece, simplemente reconócelo con serenidad y ofrécelo a Dios. Di con sencillez: Señor, aquí está este pensamiento, este miedo, esta preocupación, no sé qué hacer con esto, te lo entrego, tú sabes lo que necesito, confío en ti. Y luego con mucha suavidad, dirige tu atención hacia algo bueno, hacia una oración sencilla, hacia el recuerdo de alguna bendición, hacia la presencia amorosa de Dios en tu corazón. No se trata de reprimir, se trata de reorientar. No se trata de negar lo que sentimos, se trata de ponerlo en las manos de quien puede sanarlo. Esta mujer de la que les hablaba antes, cuando empezó a practicar esto, me contó algo muy hermoso. Me dijo que al principio le costaba mucho, que le parecía que no estaba pasando nada, que los pensamientos seguían igual de fuertes, pero poco a poco, con paciencia, con constancia, empezó a notar un cambio sutil pero profundo. Los pensamientos seguían viniendo, eso sí, porque la mente es así, siempre activa, siempre generando contenido, pero ella ya no estaba atrapada en ellos. Había aprendido a crear un espacio, una distancia santa entre su verdadero yo y el flujo de sus pensamientos. Y en ese espacio Dios estaba presente, sosteniéndola, dándole paz, dándole la claridad para ver que no todo lo que pensaba era verdad, que no tenía que creer cada voz que resonaba en su cabeza. Entregar la mente a Dios también implica ordenar nuestra vida de pensamiento de una manera muy concreta y práctica. Implica cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente. Vivimos en un mundo que bombardea constantemente nuestra conciencia con estímulos, con información, con imágenes, con mensajes de todo tipo. Y no todo lo que entra en nuestra mente es bueno, no todo nos edifica, no todo nos acerca a la verdad y a la belleza. Hay contenidos que son veneno para el alma, que ensucian nuestra imaginación, que despiertan pasiones desordenadas, que nos llenan de ansiedad o de resentimiento. Y si queremos vivir en paz, si queremos entregar nuestra mente a Dios, tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser sabios en lo que consumimos. No se trata de volvernos unos ermitaños que huyen del mundo, no. Se trata de ser selectivos, de tener criterio, de preguntarnos con honestidad: esto que estoy viendo, esto que estoy leyendo, esto que estoy escuchando, ¿me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Me da paz o me inquieta? ¿Me ayuda a crecer en virtud o me hunde en la mediocridad y actuar en consecuencia?
A veces tendremos que renunciar a cosas que nos gustan, pero que sabemos que no nos hacen bien. A veces tendremos que apagar la pantalla, cerrar el teléfono, alejarnos de conversaciones tóxicas. Y eso no es cobardía, eso es prudencia. Eso es amar nuestra propia alma lo suficiente como para protegerla de lo que la daña. Recuerdo a un joven que conocí en un retiro, un chico inteligente, sensible, pero que vivía preso de una adicción a la pornografía que lo estaba destruyendo. Me contó con mucho dolor que había intentado de todo para salir de eso, que rezaba, que se confesaba, que prometía una y otra vez que no volvería a caer, pero que siempre volvía a lo mismo. Y cuando profundizamos en su vida, descubrimos que el problema no era solo la adicción en sí, sino todo el ecosistema mental que él había construido. Pasaba horas en redes sociales viendo contenido que, sin ser explícitamente pornográfico, sí alimentaba la fantasía, la lujuria, el deseo desordenado. Se acostaba tarde navegando sin rumbo por internet, llenando su mente de estímulos que luego, en la soledad de la noche, lo llevaban inevitablemente a caer. No estaba cuidando su mente. No estaba siendo responsable de lo que dejaba entrar en su mundo interior. Y por eso, aunque rezaba, aunque quería salir, no lo lograba. Le ayudé a entender que entregar la mente a Dios no era solo un acto puntual de oración, sino una forma de vida. Era reorganizar su día, sus hábitos, sus consumos. Era establecer límites claros, tiempos concretos para la oración, para el descanso, para el trabajo. Era aprender a llenar su mente de cosas buenas, de lecturas que lo elevaban, de música que lo pacificaba, de conversaciones que lo edificaban. Era, sobre todo, aprender a estar a solas consigo mismo y con Dios, sin huir hacia la distracción constante, porque muchas veces llenamos nuestra mente de ruido precisamente para no tener que enfrentar lo que hay dentro, para no tener que mirar de frente nuestras heridas, nuestros vacíos, nuestras preguntas sin respuesta. Y Dios quiere entrar precisamente ahí, en esos lugares donde más duele, donde más miedo tenemos, donde más oscuro está, pero solo puede entrar si nosotros le abrimos la puerta, si dejamos de huir, si nos atrevemos a quedarnos quietos en su presencia. Hay otra dimensión de esto que me parece fundamental y que tiene que ver con la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. ¿Cuántas personas viven prisioneras de un diálogo interior durísimo, cruel, implacable? Se hablan a sí mismas de una manera en que jamás le hablarían a otra persona. Se juzgan, se condenan, se machacan con una severidad que no tiene nada que ver con la verdad ni con el amor de Dios. Y esos pensamientos autodestructivos son quizás los más difíciles de entregar porque están tan arraigados, tan entretejidos con nuestra identidad que nos parece que son simplemente la verdad sobre nosotros. Pero no lo son, queridos amigos. La verdad sobre nosotros es que somos amados, que somos valiosos, que somos capaces de bien, que hay esperanza para nosotros por más que hayamos caído, por más que hayamos fallado. La verdad es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores, que su amor no depende de nuestro desempeño, que Él nos mira con infinita ternura y nos llama a levantarnos, a comenzar de nuevo, a confiar en su misericordia. Y entregar la mente a Dios es aprender a pensar sobre nosotros mismos como Él piensa sobre nosotros. Es reemplazar la voz del acusador, del crítico interno despiadado, por la voz del Padre que nos dice: eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esto no significa caer en la autocomplacencia, en justificar nuestros pecados, en negar nuestras debilidades. No, significa verlas con verdad, sí, pero también con misericordia. Significa reconocer que somos pecadores, sí, pero pecadores amados, redimidos, llamados a la santidad. Significa aprender a mirarnos con los ojos de Dios, con esa mirada que ve todo lo que somos, lo bueno y lo malo, pero que nunca nos desprecia, que nunca nos abandona, que siempre confía en lo que podemos llegar a ser por su gracia. He acompañado a tantas personas en el proceso de aprender a cambiar su diálogo interior y es un proceso bellísimo, pero también muy exigente, porque requiere vigilancia, requiere darnos cuenta de cuándo estamos siendo injustos con nosotros mismos, de cuándo estamos permitiendo que pensamientos mentirosos sobre nuestra identidad se instalen como verdades.
Requiere interrumpir esos pensamientos con suavidad, pero con firmeza, y reemplazarlos con la verdad del Evangelio. Requiere memorizar pasajes de la Escritura que nos recuerden quiénes somos en Cristo, y repetirlos una y otra vez hasta que calen hondo en nuestro corazón. Una práctica muy concreta que recomiendo es esta. Cuando te sorprendas pensando algo destructivo sobre ti mismo, detente, respira y pregúntate, ¿esto que estoy pensando es verdad? ¿Es amoroso? ¿Es lo que Jesús pensaría de mí? Y si la respuesta es no, entonces rechaza ese pensamiento. Dile con autoridad, este pensamiento no viene de Dios, no lo acepto, elijo creer lo que Dios dice de mí. Y luego, con mucha intención, piensa algo verdadero, algo que esté enraizado en el amor de Dios por ti. Puede ser algo sencillo. Soy hijo de Dios, soy amado, soy perdonado, hay esperanza para mí. Y repítelo hasta que tu corazón comience a creerlo. Entregar la mente a Dios también es aprender a gestionar las preocupaciones de una manera radicalmente diferente a como el mundo nos enseña. El mundo nos dice que preocuparse es señal de responsabilidad, que si no estamos angustiados por el futuro es porque somos irresponsables o ingenuos. Pero Jesús nos dice algo completamente distinto. Nos dice, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta su propio afán. Nos dice, miren los pájaros del cielo, que no siembran ni cosechan ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Esto no es un llamado a la pasividad, a no planificar, a no ser previsor. Es un llamado a confiar, a no dejar que la ansiedad por el futuro nos robe la paz del presente. Es distinguir entre la preocupación sana, que nos mueve a la acción responsable, y la preocupación tóxica, que nos paraliza, que nos hace dar vueltas y vueltas a los mismos escenarios catastróficos sin llegar a ninguna parte. Y esa preocupación tóxica, ese rumiar mental constante sobre lo que podría salir mal, es uno de los grandes ladrones de paz de nuestro tiempo. Entregar la mente a Dios en el área de las preocupaciones significa hacer algo muy concreto. Significa identificar qué es lo que realmente depende de mí y qué no. Significa hacer todo lo que está en mi mano, planificar con sabiduría, trabajar con diligencia, tomar las precauciones razonables y luego soltar, confiar, poner en las manos de Dios todo lo que escapa a mi control, que es mucho, que es casi todo, y cada vez que la preocupación vuelva a asaltar mi mente, porque volverá, convertirla en oración. En lugar de darle vueltas y vueltas al problema, llevarlo ante el Señor, contarle con sencillez lo que me angustia, pedirle luz, pedirle ayuda, y luego dejar que Él se haga cargo. Conozco a un matrimonio que estaba pasando por una crisis económica muy seria. El negocio familiar había quebrado, las deudas se acumulaban, el futuro parecía oscurísimo. El hombre me decía que no podía dormir, que pasaba las noches calculando números, buscando soluciones, torturándose con escenarios cada vez más sombríos. Su esposa, por su parte, aunque también sufría, había aprendido algo que él todavía no había aprendido. Ella me dijo, padre, yo hago todo lo que puedo durante el día. Busco trabajo, ajusto gastos, pido ayuda donde es necesario, pero cuando llega la noche le digo al Señor, hasta aquí llego yo, el resto es tuyo, y me duermo. Porque sé que preocuparme no va a resolver nada, solo me va a enfermar. Y efectivamente en medio de la misma tormenta ella tenía una paz que su marido no tenía. No porque fuera menos responsable, sino porque había entregado su mente a Dios de una manera más radical. Poco a poco, con mucha paciencia, él fue aprendiendo a poner límites a sus preocupaciones, a decir, de acuerdo, puedo pensar en esto durante media hora, buscar soluciones, hacer lo que esté en mi mano, pero después basta. Lo demás lo pongo en las manos de Dios. Y empezó a experimentar algo que le parecía imposible, empezó a dormir, empezó a tener paz en medio de la dificultad. No porque la dificultad hubiera desaparecido, sino porque su relación con la dificultad había cambiado. Ya no estaba solo, ya no era él contra el mundo, era Dios con él, y eso cambiaba todo.
Entregar la mente a Dios es también aprender a vivir en el presente. Vivimos tan a menudo en el pasado, rumiando heridas viejas, resentimientos que no queremos soltar, fracasos que nos siguen definiendo años después de que sucedieron, o vivimos en el futuro, angustiados por lo que vendrá, soñando con un mañana que quizás nunca llegue, y mientras tanto, el presente, que es el único lugar donde realmente podemos vivir, donde realmente podemos amar, donde realmente podemos encontrar a Dios, se nos escapa entre los dedos sin que nos demos cuenta. Hay un ejercicio muy sencillo, pero muy poderoso, que se llama la práctica de la presencia de Dios. Consiste simplemente en esto: durante el día, en medio de lo que estés haciendo, detente por un instante. Toma conciencia de dónde estás, de lo que estás haciendo, de lo que estás sintiendo, y reconoce que Dios está ahí contigo. Di con sencillez: Señor, estás aquí conmigo, te doy este momento, haz de mí lo que quieras. Y luego continúa con lo que estabas haciendo, pero con una presencia diferente, con una atención diferente. Esto va creando en nosotros una conciencia habitual de Dios, va entrenando nuestra mente para volver a Él constantemente, para anclarse en su presencia, en lugar de perderse en las mil corrientes del pensamiento. Al principio, cuando intentamos esto, nos damos cuenta de lo dispersos que estamos, de lo poco que vivimos en el aquí y ahora. Nos sorprendemos una y mil veces perdidos en pensamientos sobre el pasado o el futuro, ausentes de nuestra propia vida. Pero no hay que desanimarse. Cada vez que nos damos cuenta y volvemos, es una victoria. Cada vez que elegimos estar presentes, estar con Dios en el momento presente, estamos entrenando nuestra mente, estamos construyendo nuevos caminos neuronales, estamos permitiendo que la gracia trabaje en nosotros. He conocido personas que han transformado su vida entera con esta práctica tan simple. Personas que vivían en una ansiedad constante y que han encontrado una paz profunda. Personas que estaban atrapadas en adicciones y que han encontrado libertad. Personas que no podían relacionarse bien con los demás porque estaban siempre en su cabeza, siempre ausentes, y que han aprendido a estar realmente presentes, a escuchar, a amar de verdad. Porque cuando entregas tu mente a Dios, cuando aprendes a vivir anclado en su presencia, todo cambia. Tu manera de ver las cosas cambia, tu manera de responder a las dificultades cambia, tu capacidad de amar cambia. Y esto nos lleva a algo muy importante. Entregar la mente a Dios no es solo para nuestro propio beneficio, no es solo para que nosotros tengamos paz, es también para que podamos ser instrumentos de paz para los demás. Cuando nuestra mente está ordenada, cuando está en paz, cuando está llena de Dios, entonces podemos pensar con claridad, podemos discernir con sabiduría, podemos aconsejar con prudencia, podemos ser luz en medio de la oscuridad. No porque seamos especiales, sino porque hemos permitido que la luz habite en nosotros. ¿Cuántas veces he visto esto en la vida concreta? Una madre que en medio de una crisis familiar, en lugar de dejarse arrastrar por el pánico, por los reproches, por la desesperación, se retira un momento a su habitación, se pone de rodillas, entrega toda esa situación a Dios, y luego sale con una calma, con una claridad, con una sabiduría que no es suya, sino de Dios. Y esa calma se contagia, esa paz se difunde, y la familia empieza a encontrar caminos donde parecía que no los había. O un padre que en lugar de reaccionar con ira ante la rebeldía de un hijo, se toma un tiempo para orar, para entregar a Dios su propia frustración, su propio miedo, y luego habla con el hijo desde un lugar diferente, desde el amor sereno,